Cordial saludo para todos. En esta ocasión les presentaremos un tutorial sobre Zotero, un gestor de fuentes bibliográficas muy útil en la producción textual de documentos académicos y que ofrece muchas ventajas haciéndolo una herramienta muy versátil. Bienvenidos. Para descargar Zotero, entonces lo primero que debemos hacer es visitar la página www.zotero.org. Allí, pues se nos va a mostrar una pantalla muy similar a esta que estamos viendo aquí. En la zona central vamos a encontrar un botoncito, el botón de Download, que nos va a dar acceso a otras opciones de descarga. En primer lugar, pues vamos a encontrar, digamos, la opción para la descarga de la versión de Windows. Eh, Cuando oprimimos aquí en el botoncito de Download, nos va a abrir el cuadro de diálogo guardar como, que nos va a permitir direccionar o ubicar el archivo de instalación, el cual, si seguimos pues al pie de la letra, nos va a permitir una adecuada y correcta instalación de la herramienta. En segundo lugar, pues hay que hacer instalación del conector para el navegador Chrome. Esto es fundamental porque digamos que una de las principales ventajas que nos ofrece Zotero es la posibilidad de capturar información de la red o información de Internet. Entonces, es fundamental que se haga instalación de este conector. Mm, la mayoría somos usuarios de Chrome, pero también existen unas opciones allí para los usuarios de otro tipo de navegadores, como es el caso de Firefox, como es el caso de Edge. Quienes son usuarios de Mac, en el que el sistema operativo es Safari, pues debo decirles que ya viene preinstalada la opción de conexión a Zotero. Lo único que hay que hacer es habilitarla. De otra parte, pues hay que, quienes deseen pueden explorar también algunos plugins que nos dan algunas ventajas o algunas particularidades que en este tutorial no vamos a, digamos, a mencionar por razones de tiempo, pero que ustedes pueden verdaderamente explorar. De Zotero, ¿qué debemos decir? En primer lugar, que es un software que tiene la posibilidad de detectar automáticamente información, pues principalmente académica o de investigación en la web. Se pueden detectar libros, se pueden detectar artículos científicos y en general cualquier información o publicación de orden periodístico que allí aparezca. Eh, ¿Esto cómo se hace? A través de un icono que se va a instalar como una extensión en el navegador. Ese icono, dependiendo del tipo de publicación, pues va a cambiar. Zotero nos permite organizar la investigación como lo deseemos, como lo querramos. Podemos clasificarla, digamos, en diferentes elementos, en colecciones y asignarle etiquetas con palabras clave. Por otra parte, pues nos va a permitir crear instantánea y directamente referencias bibliográficas para diferentes editores de texto, como el caso de Word, como es el caso de LibreOffice o como el caso de Google Docs. Soporta más de 100.000 estilos de citas y nos permite formatear el trabajo para que coincida con cualquier guía de estilo o de publicación. Una ventaja opcional es la sincronización, de forma que podamos sincronizar los datos entre diferentes dispositivos, manteniendo las notas anexas, los archivos, todos los registros bibliográficos de una manera actualizada. De esta forma, la sincronización nos permite acceder a nuestra información bibliográfica desde cualquier navegador web. Zotero permite el trabajo colaborativo, nos permite, digamos, coescribir un artículo con otros colegas, nos permite distribuirle información de material a un curso, digamos, a los estudiantes, crear una bibliografía colaborativa, se puede pedir como una tarea, ¿cierto? Pedir que los estudiantes construyan de manera colaborativa una bibliografía y en general debemos afirmar que pues Zotero es una herramienta de código abierto que está desarrollada por una organización independiente que no tiene fines de lucro, digamos, no persigue un interés financiero a través del manejo de la información que manejen los usuarios. En primer lugar, pues debemos ya instalando la
la herramienta, es decir, la versión de escritorio, o abriendo la versión de escritorio, podemos ir a la barra de menú, escoger la opción de archivo, despliega el menú que vemos aquí en pantalla y podemos escoger la tercera opción, la que aparece ahí como nueva colección, ¿cierto? Es decir, una colección implicaría un trabajo, un artículo. Vamos a construir un artículo, entonces vamos a generar una nueva colección para ese artículo. Muy bien. Cuando abrimos allí, entonces se vislumbra, o sea, se muestra una caja de diálogo para el ingreso del nombre de esa colección. En este caso, vamos a utilizar el nombre capacitación docente. Una vez ya definido el nombre, entonces vamos a utilizar el botón de OK. Muy bien, más o menos esto será lo que vislumbraremos. Vislumbraremos nosotros allí, ¿cierto? Aparece entonces un ambiente o un aspecto muy similar al que veríamos para un navegador, ¿cierto? Para un navegador como podría ser el caso de el explorador, ¿cierto? Explorador de archivos de Windows. Fíjese que la recién creada colección de capacitación aparece allí y aparece también en el título de la ventana, ¿cierto? Entonces allí podremos apreciar esa colección o ese es el aspecto que tendría. Una vez hemos creado la colección, entonces podemos generar dentro de ella nuevos elementos, ¿cierto? Entonces vamos nuevamente al menú archivo y allí en nuevo elemento, allí podemos escoger nuevo elemento. Cuando seleccionamos nuevo elemento vemos que se despliega, digamos, una gama amplia de opciones. Aquí para ejercitarnos vamos a escoger la de libro, pero si ustedes ven, allí también aparecen otras opciones como artículo de enciclopedia, de periódico, de revista académica, de conferencia. También hay opciones como emisión de televisión, como entrada de un blog, como por ejemplo un mensaje de un foro, como una película, un podcast. Bueno, hay diferentes fuentes bibliográficas que se pueden utilizar. Entonces, fíjense que en este caso, como seleccionamos el libro, dentro de esa colección denominada capacitación docente aparece un iconito. Aparece un icono de libro, ¿cierto? Entonces, Sotero le asigna a los libros este icono que es pues ya muy identificable. Y en la parte derecha extrema, pues en la primera ficha de información vamos a tener unos campos para el registro de la información concerniente al libro que pues llenaremos dependiendo de la información que tengamos. Esta es, digamos, la primera opción, que es la opción manual, que es la menos deseable o la menos utilizada. Nótense que también aparecen otras pestañas, la pestaña de notas, etiquetas y relacionado. Fíjese que ahí está entonces el loguito o el icono correspondiente al libro, ¿cierto? En esa primera pestaña de información. Entonces, la idea es que podamos llenar toda la información, el nombre, apellido del autor y todo lo que pues corresponda, ¿cierto? Aquí podemos hacer el ejercicio, ¿no? Se llena manualmente, ¿sí? Lo podemos hacer manualmente, como a partir pues de la información que nos ofrezca el libro, digamos en esas primeras páginas iniciales del libro donde aparece toda la información de la editorial, pues allí podremos crear la información concerniente, ¿cierto? Nótese aquí aparecen unos iconitos de menos y más donde para el caso del autor podremos generar, ¿cierto? Más nombres de autor, ¿sí? No solamente hay espacio para un nombre, sino que podemos anexar otros o inclusive otras funciones como el caso del editor o el caso del traductor podríamos anexarlas aquí. Muy bien, entonces vemos que allí se ha generado digamos, manualmente el nombre de ese elemento dentro de nuestra colección capacitación docente. Podemos en una segunda pestaña de notas añadir una nota o añadir las notas que nosotros consideremos. ¿Sí? Entonces, con este botoncito que aparece allí, podemos añadir notas. En este caso hay una de ejemplo. Dice, este libro es un resumen sobre el enfoque pedagógico y los principios de la denominada pedagogía para la comprensión. ¿Cierto? Con este puntico, con este botoncito de menos, podríamos borrarlas, ¿cierto? Una vez se añade ese botón, ¿sí? O se oprime más bien el botón de añadir, pues se despliega un editor que nos permite escribir la nota. Fíjese que incluso también permite añadir un enlace. Si quisiéramos, podríamos añadir un enlace manualmente. La otra ficha que aparece allí, pues es la ficha de etiquetas, ¿cierto? La ficha de etiquetas también nos permite, digamos que, añadir palabras clave o términos que pueden ayudarnos en la búsqueda. Aquí, por ejemplo, previamente se añadió
un término, enseñanza para la comprensión. Nótese que aquí también corresponde o se puede visualizar en la parte inferior izquierda, ¿sí? Entonces, tantas etiquetas como haya van apareciendo aquí también en la parte inferior izquierda. Estas etiquetas nos facilitan la búsqueda interna de información. También podemos quitarlas con estos botoncitos de menos que aparecen allí en la parte derecha. Y como les decía, se pueden vislumbrar aquí también. Las notas que se agreguen van a aparecer en la parte inferior izquierda. La otra pestaña es la pestaña de relacionado, ¿cierto? Que nos permite añadir o relacionar este elemento que estamos añadiendo, digamos, este libro, lo podemos vincular con otros recursos que manejen información similar, por ejemplo, un artículo, por ejemplo, un video que se relacione, que tenga la misma información, podríamos, digamos que, vincularlo con este botón, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros oprimimos el botón de añadir, se abre este cuadro de diálogo, seleccionar elementos, podemos ir entonces a navegar dentro de nuestra biblioteca y dentro de nuestras colecciones, pues qué recursos tienen algún tipo de relación con el que acabamos de añadir, que es ese libro. Pues finalmente oprimimos OK y ya ahí tendríamos, digamos que los principales elementos de una fuente añadida. La principal utilidad que tiene Zotero, pues es el reconocimiento de diferentes fuentes. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una base de datos bibliográfica muy conocida que es EBSCO, ¿cierto? Escogimos aquí, buscamos, digamos, un artículo, modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje en la educación a distancia, ¿cierto? Ese es el nombre. Nótese que en la parte superior derecha aparece un iconito que es el icono de la extensión de Zotero. Lo que pasa es que ese icono va cambiando. En este caso, como estamos hablando de un artículo, el icono toma la forma de una hojita. Si fuera un libro, ¿cierto? Un libro electrónico, un ebook, seguramente tomaría la forma del icono que vimos anteriormente. Esa sería la forma del icono que tomaría. En este caso es un artículo, entonces toma esta forma. Y si notan, también aparece en este artículo aparecen unos términos, ¿cierto? Pueden aparecer también unas palabras clave, ¿cierto? Unos términos y unas palabras clave. Cuando se oprime ese icono, pues inmediatamente se muestra un cuadro de diálogo como este. Si estamos trabajando en la colección capacitación docente, pues automáticamente Zotero nos va a conducir este elemento o la información del recurso bibliográfico, lo va a trasladar a esta carpeta de capacitación docente, a esa colección. Y casi que sin necesidad de utilizar el botón de hecho, pues lo hace automáticamente, lo va a trasladar. De modo que pues vamos a poder vislumbrar, ¿no? Mírenlo, aquí aparece modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje en la educación a distancia. Y lo más importante de todo es que ya no tuvimos que diligenciar manualmente la información de ese elemento, sino que la trajo tal cual la tomó. Aquí pues lo recomendable siempre será revisar, digamos, principalmente algunas cosas o los elementos más importantes para verificar que efectivamente se tomó de manera adecuada la información. Puede que en algunos casos aparezcan algunos errores, entonces la idea es que se pueda validar y se pueda verificar esa información. Muy bien. Eh, Fíjese que esas palabras clave o esos términos que aparecían allí destacados, eh, si vamos a la ficha de etiquetas, pues se tomaron, o sea, se trajeron allí, o sea, los trajo la herramienta y también, pues como decíamos, se pueden vislumbrar en la parte inferior izquierda. Otro ejemplo es el caso de un video. Entonces, supongamos que identificamos un video, ¿cierto? Entonces, este video eh, ya tiene, bueno, un título, 5 modelos pedagógicos más utilizados en educación, pero nótese que en la parte superior derecha el icono de extensión del navegador pues cambia, ya no tiene la forma de la hojita como veíamos en el ejemplo anterior, sino que en este caso toma la forma de una cámara, de una webcam, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir es que si oprimimos ese botoncito, pues seguramente vamos a poder llevar a esa colección que estamos trabajando, llevar la información del video. Casi que lo hace automáticamente, no hay necesidad ni siquiera de seleccionar y decirle hecho porque lo hace automáticamente la herramienta. Entonces fíjese que aquí lo traslada, ¿cierto? Lo traslada automáticamente el título junto con toda la información de autor, fechas de publicación, etcétera. Muy bien. Otro elemento importante es el de la sincronización.
Para eso tenemos que ir entonces a la versión web de Zotero. Entonces allí en la versión web, cuya dirección dábamos al inicio de esta presentación, pues podemos ingresar a través de login, ¿cierto? O sea, podemos hacer el logueo o el acceso a nuestra cuenta. Si ya la tenemos, digamos, creada, allí se nos va a solicitar el nombre de usuario, el correo, perdón, y la contraseña o password, ¿cierto? Y luego oprimir este botoncito de eh, loguearse o hacer el ingreso a la herramienta de Zotero en la web. Si no tenemos creada la contraseña, perdón, la cuenta, entonces lo que tenemos que hacer es acceder por este enlace que es hacer el registro de la cuenta por primera vez, ¿cierto? Entonces, en ese registro, pues básicamente se nos va a pedir un nombre de usuario, un correo electrónico con su confirmación y una contraseña con su confirmación. Nótese que aquí en la parte inferior se mostraría con el nombre de usuario escogido cuál sería como una dirección electrónica de acceso directo a nuestra cuenta en Zotero, ¿cierto? Muy bien. Una vez se ha creado la cuenta, en la versión de escritorio podemos ir al menú editar y escoger la última opción, preferencias. Cuando eso sucede, cuando escogemos preferencias, entonces nos va a llevar inmediatamente a un cuadro de diálogo, o sea, va a abrir un cuadro de diálogo titulado Preferencias de Zotero en una pestaña de sincronizar, ¿cierto? Entonces allí, en particular, se nos va a pedir la contraseña que acabamos de digitar en la web, ¿cierto? Y podemos oprimir este botón de configurar sincronización. Cuando hacemos esto, entonces nos va a ampliar, digamos, se nos va a mostrar unas opciones o unas casillas de verificación que podemos activar o desactivar. En primer lugar, por ejemplo, podríamos escoger las bibliotecas que deseamos sincronizar, ¿cierto? Entonces la idea es que sean todas las bibliotecas si lo queremos así, o activar o desactivar estas opciones de sincronizar automáticamente o sincronizar el contenido de texto completo, o lo que tiene que ver con la sincronización de archivos, ¿cierto? Recordemos que con Zotero podemos también vincular a cada fuente un archivo, físicamente podríamos anexar, digamos que a nuestro repositorio, a nuestra colección, archivos. Entonces, cuando ya hemos modificado esto, digamos, en el caso personal yo dejé activas esas casillas de verificación, puedo decirle entonces finalmente OK, ¿cierto? Y ya esto hace que en la web podamos ver un entorno muy similar al que veíamos en nuestro entorno de escritorio, ¿cierto? Fíjese que en capacitación docente habíamos ingresado 3 fuentes, habíamos ingresado un libro aquí en la mitad, un artículo y un video. Entonces ya, si se hace la sincronización, podemos verlos, digamos que en la web, y esto de alguna manera nos va a permitir sincronizar la información con cualquier equipo que esté conectado a Internet, desde el que querramos trabajar, digámoslo así. Entonces allí aparece todos los elementos con la misma descripción que aparece en la versión de escritorio. Aparece toda la información correspondiente a ese libro. Eh, Otro aspecto que mencionamos al inicio es la opción de trabajo colaborativo en grupos, ¿cierto? O sea, poder trabajar con más usuarios. Entonces, allí en la pestaña de grupos, fíjese que hay un enlace que dice crear nuevo grupo. Aquí podríamos seleccionar este enlace. Cuando lo seleccionamos, se nos abre, digamos, este campo para generar el nombre del grupo. Nótese que también aparece como una dirección URL directamente a ese grupo que vamos a crear. Aquí inicialmente se nos permite escoger entre 3 opciones, entre crear un grupo público de membresía abierta, un grupo público de membresía cerrada o sencillamente una membresía privada. Para efectos prácticos vamos a escoger la primera, ¿cierto? Y finalmente vamos a crear el grupo. Cuando se ha creado el grupo, entonces podemos manejar 3 elementos. Si ustedes se dan cuenta aquí, se puede manejar el perfil, el manejo de miembros o administración de miembros y la administración de la librería o de la biblioteca, ¿cierto? Entonces el primero lo que nos muestra es la posibilidad de darle primero un nombre al grupo, ¿cierto? Cambiárselo, hacer una descripción del mismo, eh, escoger aquí, por ejemplo, a qué disciplinas le apuntaría este grupo, ¿cierto? Aquí podríamos escoger.
Lo mismo poder anexar una dirección URL externa, digamos, si tuviéramos un micrositio o una página en alguna red social, podríamos anexarla acá. De igual forma, podríamos generar una imagen de perfil y podríamos, si cometimos algún error, eliminar el grupo. La otra opción es la de la administración de miembros. Entonces aquí lo que podemos hacer es enviar la invitación a personas, a estudiantes, a colegas, ¿cierto? Y también podemos, digamos que administrar o gestionar los roles. En este caso yo creé el grupo, entonces yo figuro como propietario. Entonces podría modificarlo, ¿no? Podría decir que el propietario del grupo también sean otras personas. Podemos hacerlo así. Y la tercera opción es la de la administración de la biblioteca. Ya habíamos visto el tipo de grupo que habíamos seleccionado, si es privado, si es público cerrado o público abierto. ¿Quiénes pueden realizar lectura en la biblioteca? Entonces, en este caso puede ser entre cualquier persona en Internet o sencillamente cualquier miembro del grupo, o la edición de la biblioteca, entonces cualquier miembro del grupo, o eh, el administrador del grupo únicamente, ¿cierto? Allí entonces seleccionamos la opción que deseamos y de esta manera pues creamos grupos colaborativos. Cuando eso sucede, entonces en la versión de la web vamos a poder identificar, ¿no? Mírelo, aquí aparece este grupo, dice Group Libraries. Entonces está creado ese grupo que se llama capacitación, ¿cierto? Pero también vamos a poderlo apreciar en la versión de escritorio, ¿sí? Si estamos sincronizando, entonces va a estar en la versión de escritorio. Y allí lo vamos a poder apreciar también. Bueno, para mirar cómo funciona el manejo de las citas con Zotero, pues vamos a recordar muy rápidamente cómo están diferenciadas las citas en las normas APA 7. En primer lugar, pues recordar que existen dos tipos de citas, la textual y la cita de parafraseo. La primera, la textual, pues recordemos que es cuando se toma literalmente una idea de un texto, de un artículo y la plasmamos en nuestro texto académico. La otra es el parafraseo, que implica, digamos, una interpretación con nuestras propias palabras de lo que diría un autor acerca de una idea. En el caso de la cita textual, podemos tener unas citas de dos tipos. La cita corta, que es de menos de 40 palabras, que normalmente va entrecomillada en el mismo párrafo, ¿cierto? Y la cita larga, que es de más de 40 palabras, y en este caso va en un párrafo aparte, sangrado, con una distancia de 1,27 centímetros del margen izquierdo. Mm, en ambos casos, tanto en la corta como en la larga, pues vamos a tener dos tipos de citas, una que es narrativa y otra que es parentética, ¿cierto? La cita narrativa o la cita parentética en ambos casos. Lo mismo para el parafraseo. Al final de cuentas, vamos a tener una cita narrativa y una cita parentética. Cuando hablamos de citas textuales, pues nos interesa saber de qué páginas salieron. Entonces siempre vamos a tener relación en las textuales de la página que se utilizó de una fuente particular para ubicarla en esta cita. Para ejemplificar, digamos, el uso de Zotero, vamos a escoger solamente la cita textual corta. Vamos a mirar ambos casos, la narrativa y la parentética, ¿cierto? Entonces aquí estamos mirando un ejemplo de una cita narrativa, en primer lugar, ¿cierto? Entonces miremos rápidamente, recordemos cuál es el aspecto. Normalmente viene esa cita precedida de una expresión como según o de acuerdo con el nombre del autor, ¿cierto? Em, el año en que se publicó, viene la información textual tomada entre comillas y al final, antes del punto, viene la página de la que fue tomada la cita. Esta es, digamos, la cita de tipo narrativo, donde, digamos, casi que se hace mención de lo que diría el autor, ¿no? El autor empieza aquí, según Kaplan y Sapu, entonces estamos diciendo, de acuerdo con estos autores, en este año, ellos dijeron esta información y fue tomado de esta página. Muy bien. El otro ejemplo es el de la cita parentética, ¿cierto? Entonces esa ya no inicia con el autor, simplemente, digamos, viene la información de manera textual, viene ahí embebida, ¿cierto? Entre comillas, pero al final de esa cita tomada textualmente vienen separadas por comas el autor, el año y la página, ¿cierto? Esto es más o menos la diferencia que hay entre cita narrativa y cita parentética.
Recuerden, cuando es textual debe aparecer la información de la página de donde fue obtenida. Entonces miremos un ejemplo de cómo sería con Zotero. Aquí tenemos abierto nuestro editor de texto. Si la instalación se hizo correctamente, dentro de nuestro editor de texto debería aparecer o debería figurar una nueva opción o un nuevo menú, que es el menú de Zotero. Entonces, cuando lo seleccionamos, ¿cierto? Pues vamos a poder apreciar estas herramientas. Vamos a poder ver aquí adicionar o editar citación, adicionar o editar bibliografía, preferencias de documento, refrescar y desvincular citaciones. Entonces, en este caso vamos a escoger la primera opción, pero antes vamos a ubicar el cursor al final. Como vamos a hacer un ejemplo de una cita parentética, esta debe aparecer al final, ¿cierto? Debe aparecer al final el autor, el año y la página. Entonces vamos a seleccionar, vamos a ubicar el cursor acá y cuando eso sucede, es decir, cuando se agrega o se utiliza este botoncito de agregar, va a aparecer en el lugar donde teníamos nuestro cursor una etiqueta entre llave que dice citation o cita, ¿cierto? O citación, si lo queremos ver así. Va a aparecer un recuadro rojo, ¿cierto? En el extremo izquierdo de ese recuadro rojo vamos a ver el loguito de Zotero, una letra Z, junto a una pestaña que nos va a permitir desplegar un menú que dice mantener las fuentes ordenadas y la vista clásica. En este caso vamos a escoger la segunda, vista clásica. ¿Cierto? Cuando eso sucede, esto nos abre un cuadro de diálogo, añadir o editar cita. Entonces vamos a poder primero seleccionar cuál es la fuente que vamos a utilizar allí para hacer la cita, por una parte. Por otra, podríamos colocar la página, ¿cierto? La página, allí podemos subir la página. Pero por otra, vamos a poder ampliar y mostrar un editor, ¿cierto? Ese editor lo vamos a poder ampliar con este botón de mostrar editor. Cuando eso sucede, pues vemos allí un pequeño espacio donde se muestra una vista preliminar de lo que sería la cita, el autor, el año y la página. Entonces, que lo que escribamos aquí como página, pues también va a aparecer aquí escrito el mismo número, ¿cierto? Coinciden estos dos números. Podemos, si quisiéramos también editar, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante para el ejemplo de cita narrativa, podemos editar la información que hay acá, es decir, con el teclado podemos agregar o borrar cosas y podemos ocultar y ya finalmente si estamos de acuerdo con la información, pues sencillamente le decimos oprimir al botón de OK. ¿Sí? Oprimimos el botón OK y nos va a aparecer allí donde habíamos puesto nuestro cursor esa cita. ¿No? Entonces aparece el autor, el año y la página. ¿Cierto? Esa es la idea de una cita parentética a través de Zotero. En el caso de la cita narrativa, pues es un poquito más extenso el asunto. Fíjese que en la cita narrativa habíamos dicho que había que anteceder la información textual con algo así como un de acuerdo con o según, ¿cierto? Para luego poner el autor o los autores. Entonces, nuevamente asegurarnos de seleccionar la opción Zotero en nuestra barra de menú, escoger la opción de añadir citación, ¿cierto? Y allí donde hemos puesto el cursor, pues seguramente va a aparecer en primer lugar una etiqueta, la etiqueta que ya hemos hecho mención, entre llaves, citation o citación, ¿cierto? Aparece el recuadro rojo. Si seleccionamos aquí la pestañita al lado del icono de la Z de Zotero, pues vamos a seleccionar vista clásica y esto nuevamente nos vuelve a abrir este cuadro de diálogo, añadir o editar cita, de modo que vamos a poder seleccionar nuestra fuente. Vamos a poder también mostrar el editor. Recuerden que cuando mostramos el editor, pues esto se amplía. ¿Sí? Vamos a ver un editor. Fíjense que en este caso no escribí la paginación y además omití el autor. Entonces, si quitamos la paginación y omití el autor, lo único que va a aparecer es el año entre paréntesis. Entonces, podríamos simple y llanamente eh, oprimir OK y pues nos va a aparecer el año allí como parte de la cita, de forma que el autor, ¿sí? si quisiera el autor, lo puedo ingresar manualmente. Yo podría hacerlo manualmente, ¿cierto? Ahora bien, yo había podido dejar el autor y sencillamente hacer la edición. Recuerden que en este caso lo único que iba entre paréntesis es el año y entonces yo debía haber sacado el autor de ese paréntesis. Lo había podido hacer allá en el editor.
manualmente. Pero pues lo quise hacer de esta forma. Simplemente ingresé ya como etiqueta el año y por fuera manualmente agregué el autor. Ahora, ¿qué nos queda? Cerrar la cita. Queda cerrar la cita con eh, la página. Entonces, nuevamente ubicamos el cursor acá. Vamos a escoger aquí añadir o editar la citación, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, pues va a aparecer la etiqueta entre llaves, va a aparecer ese recuadro rojo. Vamos a seleccionar en la Z, el menú desplegable, vamos a escoger vista clásica, ¿cierto? Y esto nos abre nuevamente el cuadro de diálogo añadir o editar cita. Vamos a seleccionar nuestra fuente. En esta ocasión, para ejemplificar y ver de pronto otra opción, decidí cambiar aquí en página, ¿cierto? Porque sí tiene que ir la página. No dejar una, sino un rango, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa cuando dejo un rango. Aquí omití el autor, ¿cierto? Voy a mostrar el editor. Voy a ver qué sucede cuando le digo mostrar el editor. Entonces, debería aparecer el año junto a esta estructura de presentación de página, ¿no? Doble P, punto, y el rango que habíamos escrito aquí. Pero como no me interesa el año, solamente me interesaba cerrar con las páginas entre paréntesis, pues lo que hago es borrar manualmente el año, ¿cierto? Lo hago aquí en el editor, se borra manualmente, y finalmente lo que voy a decir es oprimir el botón de OK. Muy bien. Entonces va a aparecerme al final en mi paginación, entre ese rango, ¿cierto? Pero entonces esto ya es una etiqueta, ¿no? Una etiqueta propia de la herramienta. ¿Por qué es importante que aparezcan esas etiquetas? Porque dependiendo de esas citas, asimismo, por ejemplo, va a aparecer la bibliografía o las referencias bibliográficas más bien, ¿cierto? En la medida en que yo cite diferentes fuentes, pues asimismo van a aparecer en la lista de referencias bibliográficas. Entonces, concretamente miremos eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer al final de mi trabajo las referencias bibliográficas, pues yo voy a utilizar este tercer icono de esta herramienta aquí en la pestaña de Zotero, ¿cierto? De mi editor de texto. Se van a añadir tantas referencias como fuentes se hayan citado. Entonces se hace el ejercicio, aparecen directamente las fuentes que fueron citadas, ¿cierto? Aparecen con el formato APA, a excepción del sangrado que normalmente se acostumbra a utilizar en las referencias bibliográficas bajo la norma APA. Entonces, si vemos que no tiene el sangrado, lo que hacemos es seleccionar el texto, ¿cierto? E irnos inmediatamente allí a la barra de herramientas de párrafo, ¿cierto? Y allí, pues, activamos el cuadro de diálogo párrafo, vamos a la sección de sangría y en este campo de especial, pues vamos a escoger sangría francesa, ¿cierto? De pronto, si queremos modificar el interlineado y el espaciado antes y después de cada párrafo, entonces pues modificamos acá, anterior, posterior, y el interlineado lo dejamos en 1.5 líneas, podría ser. Aquí en vista previa, pues podemos ver más o menos cómo va a quedar el sangrado de cada uno de nuestras fuentes. Cuando eso sucede, pues le decimos aceptar y vamos a mirar entonces cómo nos queda. Nos queda algo de este estilo, ¿cierto? Ya con el sangrado adecuado, con el sangrado que es típico de las referencias bibliográficas. Eso era lo que teníamos para comentarles, ¿cierto? Para presentarles. Esperamos que pues haya sido de una especial utilidad. Aquí vamos a dejar muy rápidamente los créditos y pues queremos básicamente agradecerles a ustedes su especial atención y invitarlos a seguir viendo estos videos que pues, nos van a enriquecer con diversas informaciones sobre herramientas de especial utilidad para su actividad docente. Esperamos que estas orientaciones pues hayan sido muy útiles y que las puedan poner en práctica en sus actividades como docentes en la modalidad virtual y a distancia. Les deseamos muchos éxitos.